Bienvenidos al IEP, al Instituto de Estudios Peruanos. Queremos decirles que estamos muy felices de estar con ustedes aquí esta noche, esta tarde-noche, pero sobre todo estar con el profesor Tsvetan Todorov, que tan gentilmente ha cedido parte de su tiempo para estar aquí con nosotros. Es un gusto tener a ese espíritu que une las dos Europas, y entonces vamos a, creo yo, disfrutar de una muy buena tarde-noche. Hemos decidido mantener la Mesa Verde como Mesa Verde porque este es nuestro espacio dentro del instituto para poder conversar y discutir nuestros hallazgos de investigación, nuestras reflexiones y nuestras preocupaciones para comprender al país, y es por eso que estamos aquí en esta, además, distribución. La Mesa Verde, como todos sabemos, no solo es el espacio físico, sino también el espacio de intercambio y el espacio también de encuentro de muchas de las ideas que los investigadores del instituto, pero también los amigos de fuera, hemos usado durante tantos años para discutir y conversar. La dinámica de trabajo va a ser la siguiente. Vamos a recibir primero unas palabras del profesor Todorov por 30 o 35 minutos. Luego tenemos documentarios de Jorge Bruce, que todos conocemos, reconocido psicoanalista, articulista de la República, y de Julio Kotler, en segundo lugar para documentarios, investigador principal del IEP. Entonces, creo que no nos queda otra que disfrutar esta tarde-noche y empezar con las palabras del profesor Todorov, dándole además la bienvenida. Muy buenas noches y muchas gracias por estar con nosotros en el IEP. No sé si todos entendieron, pero al principio habíamos anunciado un tema de presentación y después cambiamos. Entonces el tema del que querría hablarles por una media hora o un poco más involucra a la justicia internacional, porque es un tema que me parece de gran actualidad, y por lo que entiendo y por la composición de su grupo, me parecería interesante para mí escuchar sus reacciones sobre este tema un poco problemático. Empecemos. Es satisfactorio para el espíritu y gratificante para la idea que nos hacemos de la humanidad el poder decirse que el derecho preexiste a la ley. Las leyes no son más que la interpretación y la codificación del sentimiento de lo justo y lo injusto que es común para todos los hombres. No queremos admitir que aquello que es un crimen más allá de los Pirineos deje de serlo del otro lado de la montaña, debería decir de los Andes. Pero es una fórmula de Pascal en Francia, así que en Francia se habla de los Pirineos. Esta justicia natural, universal, absoluta, a la que aspiramos encontrar en todas las instituciones legales internacionales, ya que escapan a las limitaciones impuestas por la tradición y la legislación de cada país. Pero la implementación de la idea encuentra algunos obstáculos, y es de esos obstáculos de los que quiero hablar. Para emplear los términos utilizados en los siglos XVI y XVII, la dificultad fundamental proviene del hecho que no existe sociedad general, es decir, un Estado universal que sería la sociedad de todo el mundo, pero solamente existen sociedades particulares. Dentro de una sociedad justa, los conflictos entre intereses particulares se arreglan por las negociaciones apoyadas en el derecho, y cuando es necesario, el Estado recurre a la policía para imponer la ley.
Pero entre sociedades, entre países, las negociaciones y los pactos son igualmente posibles, pero en caso de conflicto irreductible no hay recurso posible a la policía. No existe una ley común que limite ni una fuerza policial universal, aun si algunos países quisieran jugar ese papel de gendarme universal. Pero para ser efectiva, la justicia requiere de una fuerza de ejecución. Pero la fuerza pertenece al Estado, a los estados. Entonces, hay que voltear hacia el ejército y en el caso, cuando las negociaciones no funcionan, debemos, como estados, estar preparados a declarar la guerra. Pero los ejércitos pertenecen a los países y defienden los intereses de los países. En la medida en que no exista un gobierno mundial, que es, de hecho, una perspectiva poco atractiva, la justicia universal corre el riesgo de ser simplemente una máscara al servicio de los más fuertes. Es la razón por la que los pensadores del pasado, los filósofos del siglo XVIII, decían que las relaciones dentro de una sociedad, de un Estado, son arregladas por el derecho, pero entre Estados son arregladas por la fuerza. La elección, en resumen, es entre una justicia poderosa y un poder injusto. Y quisiera ilustrar este planteamiento por dos ejemplos particulares. Uno que involucra al Tribunal Penal Internacional de La Haya, que juzgará en algunos días un asunto que les involucra, pero que espero no haga correr la sangre, creado para enfrentar situaciones particulares. Y el segundo ejemplo es el de la Corte Penal Internacional, fundada en Roma hace una década, que es una institución de vocación duradera y universal. Entonces, el Tribunal Penal, para comenzar. Se puede entender la expectativa creada en febrero de 1993 de un Tribunal Penal Internacional en La Haya, aproximadamente 50 años después de los tribunales de Nuremberg. Un tribunal que en la ocasión fue destinado para juzgar a los responsables de la guerra civil que desde hacía 3 años arrasaba Yugoslavia. Las imágenes de ese país destruido, personas maltratadas, asesinadas, llegaban regularmente a las televisiones. La justicia, esperábamos, permitiría restaurar la paz y el derecho. Pero había una diferencia significativa entre Nuremberg y La Haya. Al momento del proceso alemán de fines de la Segunda Guerra Mundial, el consenso acerca de los crímenes nazis era completo, total. La imagen de las masacres, las violencias, los campos de muerte estaban presentes en todas las mentes en 1947. La guerra había terminado. Los aliados no buscaban, a través de esos actos de justicia, un objetivo militar. De hecho, los grandes responsables del régimen ya habían sido puestos a disposición de la ley. Su captura o su juicio no era una tarea nueva. Es decir, era totalmente distinto del caso de Yugoslavia. Yugoslavia seguía en guerra. La intervención judicial no venía después, sino durante el conflicto, con el objetivo de influir el conflicto. Con esto tomaba un sentido político, incluso militar, mientras que en Nuremberg esto nunca hubo.
El campo era, en ese sentido, abierto a la manipulación, a acusaciones recíprocas de hacer víctimas de estados inexistentes y aprovechar la ocasión para lograr la condena del adversario. Esta instrumentalización de la justicia pasó del estado virtual al estado real en el momento de la guerra de Kosovo. No sé si lo recuerdan ustedes, que se desarrollaba entre marzo y junio de 1999. Me detengo un momento sobre el contenido de la acusación pronunciada en ese momento por el tribunal contra los altos dirigentes yugoslavos, empezando por el presidente Milosevic, de crímenes contra la humanidad. Formulada al momento en que la guerra continuaba, descansaba principalmente sobre alegatos difíciles de verificar y que de hecho fueron revelados posteriormente de manera exagerada y falsos. Los términos como crímenes contra la humanidad o genocidio tienen una carga emotiva sumamente fuerte y provocan en el mundo occidental reacciones casi automáticas. Pensamos espontáneamente al holocausto de los judíos durante la Segunda Guerra Mundial, nos sentimos tomados por una necesidad imperativa de hacer algo para detener ese horror. Sin embargo, justamente porque la acusación era grave, debemos cuidarnos de verificar escrupulosamente que los hechos de la acusación realmente ocurrieron. En el caso del Kosovo, las acusaciones de genocidio fueron inmediatas. El ministro de Defensa alemán Rudolf Scharping describía la situación en Kosovo al día siguiente de la declaración de guerra, es decir, 3 días después del principio de la guerra, en estas palabras: un genocidio ha comenzado. El relator de OTAN, Jimmy Shea, confirmaba al mismo tiempo: estamos en la víspera de un desastre humanitario mayor, como algo que no hemos visto desde los últimos días de la Segunda Guerra Mundial. El 19 de abril, es decir, menos de un mes después del principio de la guerra, el Departamento de Estado de Washington denuncia que una gran cantidad de kosovanos, estimados entre 100.000 y 500.000 personas, habían sido considerados como desaparecidos, lo que correspondería obviamente a un genocidio. El secretario de Defensa de los Estados Unidos anunció por televisión estadounidense que 1,5 millones de albaneses habían sido evacuados de sus viviendas, de sus ciudades, y confirma que 500.000 personas están desaparecidas. Las agencias de información alemanas dejan filtrar una información inquietante. Hay un plano elaborado por la Plana Mayor Serbia que buscaba reemplazar a toda la población albanesa por serbios. Le recuerdo como memoria, porque Kosovo está bastante lejos del Perú, que el balance oficial de víctimas en esa provincia estableció unos años después de alrededor de 4.000 víctimas y de 2.000 personas desaparecidas. Víctimas, por supuesto, lamentables, pero que ciertamente no corresponden a lo que describían previamente como genocidio. El término que parece mejor adecuarse a los incidentes de esa parte del mundo en esos años es el de una guerra civil y de crímenes de guerra. Pero en la base de la justicia como la comprendemos hoy día, encontramos la idea de igualdad y de
equidad, si la justicia no se aplica de modo igual a todos y si trata con privilegios a algunos privilegiados, entonces no estamos hablando de justicia. Sin embargo, en el caso de Kosovo, la imparcialidad del tribunal fue de hecho un tema advertido. Un tribunal establecido y sostenido por uno de los beligerantes acusa al otro beligerante de ser un criminal. ¿Cómo creer que haciendo así, dándole servicio así a OTAN, pudiera ser una entidad neutra? Y sin embargo, algunas acciones de OTAN fueron denunciadas igualmente como ilegales, como transgresoras de la legalidad internacional. Y eso no por el gobierno yugoslavo, cosa que no hubiera tenido mucho interés, sino por organizaciones humanitarias internacionales. El 13 de mayo, es decir, un mes después todavía, Human Rights Watch envió una carta al secretario general de OTAN, Javier Solana, para indicarle varias violaciones del derecho internacional cometidas por OTAN. Este derecho reserva, de hecho, el uso de la fuerza militar a blancos militares y le prohíbe estas acciones contra civiles. Un par de semanas después, el relator de la organización de OTAN, Jimmy Shea, da una respuesta, y cito: sin la OTAN no habría Tribunal Penal Internacional, porque los países de la OTAN están a la cabeza de aquellos que implementaron el tribunal y que le han dado sus fondos. Nosotros estamos entre los principales donantes que lo mantienen día a día. Entonces no hay lamentaciones al ponerse de ese lado. ¿Podemos imaginar una respuesta más cínica, admisión más franca de lo que nos indica que el derecho se ha convertido en una herramienta de la fuerza, y en este caso por el dinero? Un par de días después de esta declaración, el tribunal acusó a los dirigentes ex-yugoslavos de crímenes de guerra y de crímenes contra la humanidad. La argumentación dirigida por el tribunal al Consejo de Seguridad de ONU, en respuesta a las críticas formuladas, amerita también atención, porque Carla Del Ponte, que era la fiscal del tribunal, resumió el trabajo de la comisión encargada por ella de examinar estas acusaciones, estos cargos, insistiendo sobre lo que se decía era que sí, víctimas civiles, pero no intencionalmente, no habían sido asesinadas adrede. De hecho, le parecía imposible de demostrar que hubiera sido evitable el uso de armas como bombas de fragmentación o aquellas que contenían uranio empobrecido, cosa que hizo la OTAN, usar armas que de hecho distingue a víctimas entre civiles y militares. La separación la hace imposible. Entonces, el informe del tribunal revela este hecho fundamental. La pregunta esencial en términos de crímenes de guerra no es qué es lo que dice la ley, sino quién define los hechos a los que se aplica. Los hechos, un hecho social, un hecho humano, no se encuentra por sí en la naturaleza. Toma forma por la articulación que le dan los sujetos humanos. En otras palabras, son los militares de OTAN y los servicios de inteligencia de la OTAN que hicieron el trabajo de recolectar la información respecto a los hechos. Evidentemente se autoexoneran de toda responsabilidad. Pero la justicia
selectiva, aquella que no golpea más que a nuestros enemigos, ¿es todavía justicia? Toda justicia es, por definición, imperfecta, falible e insuficiente. Pero si no da ni siquiera las pruebas que decidió armar para su beneficio, deja de ser justicia y se convierte en un instrumento político y militar como cualquier otro. Sin embargo, pienso que aún la mejor política es buena política, en ese caso, pero no justifica que se viole la idea de justicia. Y de ese punto de vista, me parece, el Tribunal Penal Internacional le hizo un mal servicio a la comunidad internacional al comprometer la idea de justicia universal, liberado de toda política, de toda tutela política. La guerra es lo contrario de la justicia. La justicia se ejerce ahí donde reinan las leyes. Se utiliza la guerra cuando hay ausencia de toda ley común para imponer una causa por la fuerza. Hacer de la justicia un medio de guerra es traicionar el espíritu mismo de la justicia. Ahora voy a pasar a mi segundo ejemplo, la Corte Penal Internacional de Roma, que fue creada en 2002 por el Tratado de Roma y cuya sede se encuentra en La Haya también. Sus ambiciones son aún mayores que la de los tribunales anteriores, porque para los tribunales su competencia era definida cada vez ad hoc, es decir, para un objetivo, para un momento, un lugar preciso. Los medios de la Corte Penal Internacional son igualmente mayores, emplea en permanencia a 700 funcionarios y su presupuesto anual es de 120 millones de euros. En julio de 1998, cuando se establecieron los acuerdos fundadores de esta corte, el secretario general de ONU en la época, Kofi Annan, fue a Roma y describió el evento en términos muy solemnes. Decía: hasta el presente, cuando los hombres poderosos cometían crímenes contra la humanidad, sabían que siempre que tuvieran poder, ninguna corte sobre la tierra podría juzgarlos. A partir de ahora, continuó, tendremos una corte permanente para juzgar a los mayores crímenes que afectan a la comunidad internacional, incluyendo genocidio, crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra. Se olvidó en todo momento de precisar una particularidad del reglamento de esta nueva corte, es decir, que su jurisdicción es aplicable solamente a los estados que ratificaron los estatutos de esa corte. Agrego para su información que entre los países que no ratificaron el estatuto de la corte están los Estados Unidos, Rusia y China. 3 países que son miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU. Una precaución realmente inútil cuando para que pueda haber una incriminación, una acusación, debe ser aprobada por el Consejo de Seguridad, donde los 5 miembros permanentes disponen del derecho de veto. Esta regla que está en la base del Consejo es al mismo tiempo su pecado original, como si fuera el derecho del orden internacional que desea garantizar, porque con ese derecho los miembros permanentes del Consejo de Seguridad están colocados del principio por encima de la ley que se supone que deben aplicar. Ni el país que escoge proteger podrá ser jamás condenado. La justicia en cuestión entonces está por principio, no solamente porque sea así,
sino es altamente selectiva. Esto permite comprender por qué, a pesar del sufrimiento certificado de poblaciones civiles, ciertas intervenciones jamás serán condenadas. Hay países que son demasiado pesados en la escena internacional para que se pueda imaginar siquiera una intervención violenta que pudiera detener a uno de sus dirigentes. Países como India, Pakistán, Arabia Saudita, Israel. Y es peor aún, los miembros permanentes pueden decidir intervenir ahí donde desean, sin autorización de Naciones Unidas, como lo hicieron en Kosovo o en Irak. Y vemos bien que esto jamás trae ninguna sanción jurídica. Sabemos hoy en día que a la cabeza de una coalición, los Estados Unidos invadieron Irak en 2003, bajo pretexto falacioso de armas de destrucción masiva, o aún bajo el pretexto de una colaboración de Saddam Hussein con la red terrorista Al-Qaeda. Esa intervención, que causó la muerte de un gran número de civiles iraquíes, estimada entre 500.000 y 1 millón. En esa ocasión podemos preguntarnos verdaderamente si no se cometió allí un genocidio o en todo caso un crimen de agresión, y por lo tanto no deberían buscarse responsabilidades por lo que ocurrió, pero la Corte Penal Internacional evidentemente jamás buscó identificar a los responsables de esas muertes. La justicia internacional actual descansa entonces sobre una desigualdad, y la fórmula de Kofi Annan que acabo de citar debería ser revisada. Solamente los hombres medianamente poderosos tienen que temer las decisiones de esta corte. Aquellos que son verdaderamente poderosos pueden continuar a dormir tranquilos, cualquiera sean sus crímenes. Al final de la Segunda Guerra Mundial, en una situación comparable, el escritor inglés George Orwell describía así la justicia en un artículo de la prensa. Describía así la justicia que caía sobre los colaboradores. En Francia, decía él, perseguimos a todo tipo de ratas menudas, mientras que casi sin excepción las grandes ratas se escapan. Creo que podemos tener la impresión de que las cosas no han cambiado tanto. Desde su creación en 2002, la Corte ha acusado a 27 personas, vinculadas a 7 situaciones distintas, que todas ellas son en países africanos: Uganda, la República Democrática de Congo, la República Centroafricana, Sudán, Kenia, Costa de Marfil y Libia. Esta homogeneidad geográfica no deja de impresionarnos. Debería pensarse que se debe a que los africanos cometen los peores crímenes sobre la tierra, o se debe al hecho de que son los únicos que la Corte decidió que había que juzgar. A falta de cubrir el universo, podríamos decirnos para consolarnos, la justicia reina por lo menos en África, ese continente feliz. Pero miremos esto de un poco más de cerca. El escenario de acusaciones es casi siempre el mismo. Un país está involucrado en guerra civil. Uno de los dos campos gana la guerra. ¿Qué se hace con los vencidos, antes de comprometerse a acuerdos de paz? Los vencedores hacen o envían a los vencidos a la justicia internacional. No tienen dudas acerca del resultado del proceso. La Corte dispone de pocos medios que le permitan
de investigar por sí misma el terreno, así que tiene que remitirse para la recolección de testigos y pruebas a los servicios locales y servicios al servicio de las potencias occidentales. La Corte adopta así, sin restricción, la posición del vencedor. Los juegos tienen un resultado adelantado. Por otro lado, la ventaja simbólica que sacan los vencedores es considerable. La justicia internacional transforma las pruebas de fuerza en conflictos entre poderes legítimos y agresores rebeldes. Tomemos el caso de una de las acciones más recientes de esta Corte, la acusación y encarcelamiento de Laurent Gbagbo, antiguo presidente de Costa de Marfil, en noviembre de 2011. Él mismo, de hecho, había intentado anteriormente aprovechar esa estrategia cuando la guerra civil recién empezaba en su país, porque la guerra duró casi 10 años en Costa de Marfil entre fracciones opuestas. Quería investigar o enjuiciar en esa época a su adversario principal, Guillaume Soro, se llamaba, en esa época era el principal adversario de Gbagbo, y decía que había cometido crímenes contra la humanidad. Es la acusación más frecuente hoy en día, pero no obtuvo una causa. Sin embargo, al momento de su propio arresto, fue Guillaume Soro, que era en ese momento primer ministro de Costa de Marfil. Entonces podríamos pensar que cuando se confiere la recolecta de información y de pruebas alrededor del proceso, él no encontraría pruebas contra sí mismo. En marzo del 2012, la Corte Penal Internacional pasó por un momento solemne. Saludar como histórico por los relatores de las principales potencias del mundo occidental, por vez primera desde hacía 10 años, pronunció una condena. Condenó a Thomas Lubanga, ex jefe de milicias congolesas, responsable de haber enlistado niños soldados. Este hombre, a toda apariencia, era culpable, pero no vemos en su condena vemos en su condena un triunfo de justicia. Ninguno de los verdaderos responsables de los asesinatos que ensangran desde hace 10 años a esta región, un número de ellos mal definido, de entre 4 y 5 millones de personas, ninguno de los verdaderos responsables de estas masacres jamás será enjuiciado. Ningún dirigente de Kinshasa, es decir, el Congo, o de Ruanda, ni de los de Uganda, es decir, los 3 países que tienen guerra civil en esta región en este momento. Unos y otros se han contentado de entregar a la Corte personajes de nivel medio entre jefes de Estado y los ejecutores de bajo nivel en la base, así como documentos que permitan inculparlos. La Corte, ella, se contentó de seguir la posición y las instrucciones de las potencias locales y globales. Supongamos, aun si esto no fuera realista, que mañana la Corte supera sus debilidades, obtiene suficiente presupuesto para realizar sus propias investigaciones y extiende su campo de acción a todos los continentes. Podríamos esperar que entraríamos entonces
a una era de justicia universal a la que deberán temer los poderosos de este mundo? Creo que no. Y la razón es que, según la fórmula de Pascal en el siglo XVII, la justicia sin la fuerza es impotente. Pero la fuerza pertenece a los estados. Tal es la lección implacable de la historia reciente. Los dirigentes rusos jamás serán enjuiciados por la violencia cometida en Chechenia. Los dirigentes chinos por la represión en Tíbet. Los dirigentes estadounidenses por haber invadido Irak y provocado centenas de millares de muertos. Los grandes estados que acabo de mencionar, o sus protegidos, jamás tendrán que preocuparse de la corte. Solamente son amenazadas las ratas pequeñas de calle, los dirigentes de estados pequeños o que carecen de protectores potentes, como la mayoría de países africanos. Ningún presidente americano, británico, francés, chino, ruso, jamás será enjuiciado por los actos de guerra que han cometido. El derecho internacional siempre estará sometido a la fuerza en la medida en que ésta siga siendo fuerte. Los partidarios de la justicia internacional creen o pretenden creer que han logrado los primeros pasos hacia una verdadera justicia universal y que el resto vendrá por sí. En una tribuna publicada este año, Kofi Annan, siempre entusiasta por esta corte penal que contribuyó a implementar, lamentaba la lentitud de reacción de algunos estados, pero se felicitaba por las investigaciones realizadas contra los jefes de milicias en Congo o en Uganda. Recordaba sus afirmaciones anteriores, diciendo: esta corte podrá proteger a los débiles de los fuertes. Estas lindas palabras, hay que constatarlo, no corresponden a la realidad. Llegado a este punto, siento que podría dirigirse una objeción por mi auditorio. Admitamos, pueden decirme, lo que usted dice de los justos, quizá no lo sean, pero admitamos, ¿cuál sería la alternativa? ¿Habría que, bajo pretexto de que la justicia que existe es imperfecta, cruzar los brazos y dejar reinar la injusticia? ¿Habría que renunciar a lamentarse de las víctimas que tienen necesidad de justicia como una necesidad imperiosa? No es lo que deseo, por supuesto. Creo, sin embargo, que la justicia tiene más posibilidad de ser justa si procediera de manera modesta y empírica en lugar de ejecutar este gran destino. La justicia internacional ya existe, aun si no posee la arquitectura simple que necesita. En Europa, la Corte de Luxemburgo puede juzgar todos los problemas de la Unión Europea. La Corte de Estrasburgo tiene aplicación sobre todos los países europeos. Instituciones comparables existen en el continente norteamericano y sudamericano. En el caso de crímenes de masa, las comisiones de la verdad y de reconciliación parecen particularmente útiles y podrían reemplazar a los tribunales internacionales. La competencia universal de cada justicia internacional, las investigaciones y los enjuiciamientos más allá de fronteras deben ser alentadas, pero en esos casos, antes que universal o mundial, la justicia será verdaderamente internacional entre naciones más que por encima de ellas.
se constituirá por adición y aglutinación de abajo hacia arriba y no por una decisión enviada desde arriba, por bricolaje y no por construcción lógica. Tal condición limitada de la justicia internacional que propongo implica, lamentablemente también, que algunos crímenes seguirán impunes, que algunas antiguas víctimas no tendrán la consolación de ver a sus verdugos sufrir tanto como ellos sufrieron. Sin embargo, me parece que soñar en una justicia absoluta y no solamente vana es nefasto. La existencia humana, como decía Montaigne, es un jardín imperfecto. Las derivas moralizadoras, las tentativas de alcanzar de aquí a mañana el absoluto pueden causar más dolor que justicia. Sin embargo, una vida sin justicia no es completamente humana. Entonces, preocupémonos de los dos extremos y no nos avergoncemos, no tengamos vergüenza de escoger la vida, la vía media. Muchas gracias. Muchas gracias a profesor Todorov. Ahora vamos a escuchar en los siguientes 15 minutos unas intervenciones, en primer lugar de Jorge Ruz. Escuchaba a Zvetan Todorov hacer esta constatación, digamos, un tanto desoladora de lo que se llama quizás como un eufemismo justicia internacional. Y mientras lo escuchaba pensaba que quizá los latinoamericanos tenemos cierta ventaja, es decir, que estamos tan acostumbrados a la injusticia, ¿no es cierto?, que las cosas que él nos cuenta quizás nos impresionan menos de lo que impresionarían a los europeos, porque nos parece que estuviera describiendo lo que vemos cotidianamente, ¿no? Recuerden la frase que el señor Todorov seguramente no conoce, que es: para mis amigos todo, para mis enemigos la ley, que es, por supuesto, la ley del más fuerte, la ley del más poderoso, en última instancia la ley de la selva, ¿no es verdad? Cuando Estados Unidos necesita arreglar sus problemas judiciales internacionales, va y mata a Osama Bin Laden, no se molestan en hacerle un juicio, ¿no? Simplemente mandan a los SEALs y lo aniquilan en una casa en Pakistán. Acaban de ver ustedes que Israel ha matado a un líder de Hamas, el señor Ahmed Jabari, con una serie de daños colaterales, es decir, una serie de civiles muertos, a pesar de toda esta retórica de las intervenciones quirúrgicas. Entonces, efectivamente, es deprimente y deja muy escéptico constatar que en el mundo son los más poderosos quienes tienen la capacidad de utilizar la ley como un arma, tal como a menudo sucede en países como Perú. Y no obstante, mientras pensaba en esto, también pensaba, pero Abimael Guzmán está en la cárcel, Alberto Fujimori está en la cárcel, Montesinos está en la cárcel, y Fujimori está además porque funcionó en cierto modo la justicia internacional, es decir, fue extraditado de Chile. De modo que, en efecto, y eso lo decía también el señor Todorov, no todo es tan deprimente. Hay algunas pequeñas luces que se encienden intermitentemente, pero se encienden. No obstante, es verdad que escuchaba sus cifras, ¿no es cierto?, este presupuesto de 120 millones de euros anuales en la Corte Penal Internacional
en donde se han juzgado a 27 personas, ayúdenme ustedes con las matemáticas, pero si son 10 años a 120 millones, son 1.200 millones de euros entre 27 personas, es un presupuesto considerable, ¿verdad? Más o menos 400 millones por juicio de euros, y además de personas fundamentalmente de países a los que esta Corte puede imponer su ley. Y no, por supuesto, a las grandes potencias mundiales que, como nos explicaba el profesor Todorov, no solo no han firmado el tratado, sino que además tienen derecho de veto en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Y claro, como yo no soy más que psicoanalista y para nada soy ni siquiera conocedor de esos temas, me preguntaba cómo repercute en cada uno de nosotros este tipo de información. Es decir, psicoanalistas, ¿qué cosa podemos decir sobre temas como estos? Que la violencia, ¿no es cierto?, como por ejemplo acaba de pasar ahora en la Franja de Gaza, después de 20 años ha caído nuevamente, se han prendido las alarmas en Tel Aviv porque han regresado cohetes desde Hamas ha lanzado a Tel Aviv como consecuencia de que se mató al líder de Hamas. Egipto ha exigido sanciones contra Israel, por poner un ejemplo, y Estados Unidos ha dicho que apoya la acción de Israel. Con lo cual creo que ya está bastante claramente descrito cómo está funcionando la justicia internacional. Es el momento de aclarar que tengo un abuelo judío, por si acaso, para que no quede ninguna duda. Que lo que estoy diciendo no tiene ninguna carga personal contra ninguno de estos grupos, ¿no? Mi sangre me trae y me pone a salvo de cualquier crítica. Julio. Pero en cambio, efectivamente, uno puede, por supuesto, criticar, y es lo que estoy haciendo, cómo estos actos, en efecto, se saltan a la garrocha cualquier intento de justicia internacional. Y les decía que yo me preguntaba como psicoanalista qué efecto tenía en cada uno de nosotros constatar una y otra vez estas limitaciones. Esta mal llamada, esta excesiva retórica que habla de justicia, pero que es una justicia que funciona únicamente en ciertos casos y en una serie de otros, como los que ha mencionado el señor Todorov, o lo que está pasando en este mismo momento, en donde sencillamente no hay ninguna consecuencia. Esto todos sabemos, es lo mismo que viene pasando hace décadas, va a quedar probablemente en espirales de violencia, en declaraciones retóricas, y ahí nos encontramos con que la justicia, la llamada justicia internacional, tiene medios de acción muy limitados en la medida que los poderosos todavía en este momento imponen su ley. Ahora, esto, se preguntaba el profesor Todorov al final, ¿significa que debemos echarla por la borda? ¿Significa que debemos sencillamente sonreír sarcásticamente y no esperar absolutamente nada? Por eso es que me sirvió recordar lo que está pasando en este momento en Perú, a pesar, bueno, todo el debate que hay sobre el indulto y la cárcel en condiciones sumamente inadecuadas del señor Fujimori, ¿no es cierto? Sin embargo, está en prisión, ¿no? Es decir, que no necesitamos decir como Kafka, hay esperanza, pero no para nosotros. Sí hay esperanza, efectivamente, pero esto requiere de una tenaz resistencia, no solamente, digamos, a nivel de los estados, sino, diría yo, a nivel personal. Es decir, cada uno de nosotros necesita también tener que no ceder a la tentación, así como en este libro muy interesante, que es el último libro del profesor Todorov, Los enemigos íntimos de la democracia. Él menciona mucho la guerra esta del Kosovo, por los casos de que nos ha explicado, y al final hace una reflexión sobre cómo la democracia, en realidad a lo largo de todo el libro, genera en su propia desmesura, en su hubris, sus propios excesos, y genera sus propios enemigos íntimos, sus enemigos internos que amenazan con destruirla. Yo el lunes escribí un artículo en La República aprovechando el título de Svetan Todorov y su argumento, diciendo que en el Perú pasa exactamente eso, con grupos tan disímiles como Movadef,
el fujimorismo, en diferentes escalas, por supuesto, ¿no es cierto?, que son enemigos íntimos de nuestra democracia, y no obstante, mal que mal, ahí vamos avanzando. Entonces, así como él dice que no hay que renunciar al esfuerzo, al intento de una justicia internacional, y que por muy imperfecta, limitada y en manos de los poderosos que sea y se encuentre, tenemos que persistir, yo, como psicoanalista, me permito agregar que a nivel individual el desafío es exactamente el mismo. Si cedemos no a la tentación, como decía él en su libro, a la tentación, él habla de la tentación del mal e incluso la tentación del bien, ¿no? Todo el llevar el bien, por ejemplo, a Irak, llevar el bien a Afganistán, ¿no? Llevar el bien a Libia, ¿no es cierto? Llevar el bien a la Franja de Gaza, en fin, a donde fuere, con todas las consecuencias funestas que esto trae. Tampoco deberíamos, creo yo, ceder a la tentación del desaliento, a la tentación de la depresión, a la tentación de la desmoralización y decir al diablo, realmente esto nunca va a funcionar. Y tengo que reconocer que es una tentación con la que yo lucho muy seguido, como seguramente les pasa a todos ustedes, y creo que es una de las reflexiones que me queda a mí después de la intervención del doctor Todorov. Muchas gracias. La correlación de fuerzas determina la verdad de la justicia. Es cierto, y también es cierto que lo perfecto es enemigo de lo bueno. Y citando a un profesor, a un autor mexicano, la idiotez de lo perfecto nos puede conducir a los peores desastres. Sin embargo, como lo dice Bruce, tenemos en la lucha por la democracia en el Perú y internacional, existen una serie de avances que anteriormente eran impensables. Imaginar que en la actualidad podemos denunciar a los grandes poderes y que los grandes poderes se vean en ciertas ocasiones y en cierta medida constreñidos a frenar sus acciones y a disimularlas, cuando anteriormente podían invadir y matar libremente. Yo quisiera recordar que hay organizaciones de la sociedad civil internacional que han sido y son elementos fundamentales de la democratización en el Perú y en América Latina. Yo pienso en el papel de Amnistía Internacional, de BOLA, de Human Rights, que siguen teniendo una importancia muy grande en fomentar la participación social y en frenar hasta cierto punto la acción general de los gobiernos. En ese sentido, yo lo que me imagino que el planteamiento del profesor Todorov es el planteamiento a nivel internacional de la crisis de la democracia local y la postulación de la necesidad de llevar el problema de la democracia no solamente a niveles locales o regionales, sino a niveles internacionales. Me parece correcta la idea de que la correlación de fuerzas a nivel internacional influye, si no determina, en la definición de la justicia, en los actos justicieros. Pero al mismo tiempo no olvidemos que Venezuela acaba de ser incorporada en la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y que Libia y los países africanos que son juzgados por crímenes de guerra están en esta comisión. Entonces, que es un juego político de poderes a nivel internacional que no se ha dado anteriormente. Ese es un escenario absolutamente inédito, y que nos enfrentamos a la parte de reglas internacionales, reglas legales internacionales,
y en la que todavía subsiste la fuerza para definir esa situación. Por lo que yo lo que rescato, como se diría en la lengua, en la jerga actual, yo lo que quiero rescatar es cuánto avanzamos para hacer posible que sea válida la justicia a nivel internacional. Que si bien la perfección nunca vamos a lograrlo, yo creo que tenemos que subrayar permanentemente para evitar una actitud pesimista y negativa que muchos han proclamado durante toda su vida. Más bien rescatar lo positivo y los esfuerzos que hay por lograr la democratización y la justicia a nivel internacional. Gracias a ambos. Sus palabras me incitan a agregar algunos comentarios. Primero quisiera decir que me alegra ver entre los ejemplos que ustedes recordaron, señor Bruce particularmente, la confirmación de mi tesis cuando decía que antes que recurrir a una corte penal universal que supuestamente actúa en nombre de la humanidad cuando en realidad sabemos que no hace nada de eso. Citó usted un ejemplo en el que no había pensado, que fue el de la extradición de su expresidente de Chile, por la que no se pidió la intervención de una corte universal como la Haya, sino que solicitó el entendimiento, buscó el entendimiento entre el sistema judicial peruano y chilenos. Estoy muy contento de conocer este ejemplo cercano porque ilustra a mi vista las posibilidades con las que cuenta la justicia para permitir justamente esta mejora de la justicia para que un crimen no permanezca impune simplemente porque el criminal cruzó una frontera, cosa que tiene algo de escandaloso, por supuesto, para todos nosotros. Más generalmente, estoy bastante de acuerdo con usted, Julio, cuando dice que la justicia avanza. Pero respecto a la justicia internacional no estoy tan positivo. Pienso que efectivamente, si comparamos las probabilidades de que un individuo común y corriente hoy día y hace 100 o 200 años de encontrar justicia ante personas más poderosas que él, sus probabilidades han aumentado. Hay más publicidad de los actos ilegales y es probable que en el seno de un país donde hay un poder judicial independiente del poder ejecutivo, del poder político, es más posible que la justicia llegue. Y después de todo, Perú no es el único país, hemos visto en otros países también que hombres muy poderosos, expresidentes, ministros incluso, son juzgados. Y admito que todos deberíamos recordarnos de eso. Sin embargo, a nivel internacional, encuentro que hay mejoras, efectivamente, como en los casos de los que acabamos de hablar, pero que se mantiene una imposibilidad de principio de practicar la justicia internacional absoluta, no solo perfecta, sino que pudiera llegar a todos, simplemente porque los países más poderosos jamás permitirán
que se enjuicie a sus dirigentes. No podemos imaginar quién podría detener al expresidente de Estados Unidos. Así que no soñemos. Pero no se trata solamente de decir hay que ser realista, hay que vivir en un mundo tal como es, porque después de todo nada es imposible. Pero para mí hay que agregar también que no hay que pretender que exista justicia internacional cuando en realidad esa justicia no es más que una herramienta para alcanzar objetivos políticos. Porque eso es lo que afecta, daña la noción misma de justicia. Y nos decimos, excelente, la justicia, sí, la justicia es para los débiles. No, sí puede afectar a los poderosos, pero solo en algunas condiciones, principalmente dentro de un país y no a nivel internacional. Entonces, esa ilusión, es contra esta ilusión que tengo la tendencia de hablar. Usted citó una fórmula que no conocía efectivamente, sobre la perfección, que es enemiga del bien. En francés tenemos un proverbio que dice, lo mejor es enemigo del bien, en el sentido de que no tratemos de hacer mejor una situación que ya es satisfactoria. Pero me preguntaba si en realidad la fórmula más adecuada no sería el bien es el enemigo de lo mejor. Con esto quiero decir, el bien es algo que nunca tendremos. El bien con una B mayúscula. El bien es inaccesible. Por contrario, lo mejor, el alcanzar lo mejor es algo que logramos casi todo el tiempo, porque siempre hay una mejora posible. Y diría que una democracia, para mí, no es un Estado que apunta a lograr el bien. Esto puede ser válido para algunas teocracias o quizá el objetivo del Estado comunista que decida, a menos que lleguemos a un futuro radiante, no podemos decir que habremos llegado al bien. Pero la democracia sabe imperfecta, sabe que ningún orden político puede satisfacer a toda su población al mismo tiempo, etcétera. Por lo tanto, preferamos lo mejor al bien. Es mi propuesta. Y sí, quería decir algo finalmente acerca de los efectos sobre el individuo, sobre la persona. Creo que la idea de justicia es absolutamente fundamental para el equilibrio mental de una persona, y que no se alcanza por la simple transgresión, es decir, primero que haya un crimen y que luego puede haber un juez corrupto. No basta esto para comprometer nuestra idea de justicia, pero cuando ella se encuentra profundamente afectada, creo que el equilibrio psíquico de la persona puede verse volcado, porque esta idea de ley y de fundamento de bienestar social es lo que se afecta, y una serie de cosas no dichas pero indispensables corremos el riesgo de perder, y podemos deprimirnos o quizá desestabilizarnos psíquicamente. Así que me uno a su preocupación por la persona individual. Bien, quería decirles algo más. Para mí, el Movadef no es un enemigo íntimo de la democracia, es un enemigo frontal, directo, en la medida en que es un movimiento que defiende una ideología totalitaria y que intenta
aprovechar el hecho de que la democracia tiene reglas de tolerancia. Entonces, la defensa de una ideología totalitaria no es realmente un enemigo íntimo, porque no es secretado, cubierto por la democracia. Es gracias a la democracia, por la confianza que tenemos unos en otros. De hecho, argumentos cristianos, defendemos en realidad una ideología radicalmente opuesta, frontalmente opuesta a la ideología de un modernismo. Esta es la opinión de un viajante que no vive en Perú, pero un conocimiento que ha aprendido aquí. Tenemos unos minutos para abrir la mesa, así que, a ver, tengo a dos. Estoy hablando como una activista de derechos humanos que me he pasado años luchando para que se cree la Corte Penal Internacional. Y sí sigo creyendo que de todas maneras no ha sido una lucha perdida. De alguna manera creo que se pueden establecer algunos estándares mínimos de protección, de dignidad, de límites que no se pueden transgredir. Y sí sirve. Recuerdo, por ejemplo, antes de que se inicie la Corte Penal Internacional, a los chilenos, estuve además en Londres, cuando detienen a Pinochet y lo regresan y lo piden desde España para juzgarlo. Bueno, se libró de eso, pero lo que sucedió en ese momento con todos los chilenos que estaban ahí y ver que detenían en la clínica en Londres, la clínica en Londres, fue algo impresionante. En el Perú, nosotros también tenemos una instancia internacional que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Solo para poner un ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos nos permitió a los peruanos anular la ley de amnistía. Al anular la ley de amnistía con el caso Barrios Altos, se abrió toda la posibilidad de, primero, la Comisión de la Verdad en el Perú, pero también de apertura de la justicia. Obviamente, por eso al final me da pena estar de acuerdo con su postura de que al final la justicia es una cuestión de poder. ¿Y qué vamos a hacer con eso? ¿No es cierto? O sea, aquí en el Perú, con esa corte, con esa sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, anulamos la ley de amnistía, abrimos la justicia, pero ahora que ya están los casos avanzando en los tribunales, están cayendo uno a uno, porque hay el poder que todavía sigue detrás de los tribunales nacionales, que al final no vas a tener posibilidad de condenar a todos los que tendrías que condenar, los que asesinaron y mataron a la gente durante el conflicto. Yo me pregunto si más que hablar de justicia internacional o justicia interestatal, para la forma en que ha sido descrito este sistema, no deberíamos mejor pensar en la necesidad de un sistema de justicia global y entonces cambiar el foco de nuestra atención. ¿Cuál es la comunidad de referencia de este sistema de justicia supraestatal en el que debiéramos pensar, ¿no? Y lo pienso a partir de la crisis de los estados nacionales, que es muy fuerte, que es muy potente, que es muy evidente, y lo pienso también desde las múltiples dimensiones de la injusticia a escala global. Y entonces no hablamos solamente de crímenes cometidos por los estados contra sus ciudadanos, o entre los conflictos entre estados, hablamos de cosas como la pobreza persistente y creciente, la desigualdad, el hambre, los efectos del cambio climático, la crisis financiera que ahora se ha convertido ya en una crisis social de proporciones importantes y que está afectando los sistemas políticos,
el SIDA en su momento, las migraciones, etc., ¿no? Hay una serie de cambios importantes, hay una serie de injusticias a nivel global que afectan a las personas, y hay a la vez la emergencia de actores internacionales importantes, corporaciones, ONGs, movimientos sociales transnacionales, que nos hablan quizás de la configuración de un espacio global que va más allá de los estados, ¿no? Como los movimientos y las protestas que vamos viendo en este momento en Europa, muy fuertes y que levantan también un reclamo de justicia. ¿Pero para quién? Un poco para sus estados, pero también para un sistema que los estados comparten, y un sistema que depende del rol fundamental de actores que no son solamente los estados, ¿no? Entonces el problema que tenemos aquí es que este sistema de justicia interestatal, más que internacional, diría yo, no responde a una comunidad de referencia específica, y los sistemas de justicia siempre son para comunidades, para un conjunto de personas que se reconocen como miembros de un grupo con el que establecen vínculos de solidaridad, de respeto mutuo, de reconocimiento, y eso no lo tenemos, ¿no? Entonces me pregunto si no habría que pensarlo un poco más así, y si quizás estamos en un proceso en el que se va configurando un espacio más global, una comunidad global que luego nos permita pensar en una justicia también de ese nivel. Acaban de plantear, evidentemente usted nos ha colocado, doctor, en el ámbito fundamentalmente de la guerra y de las relaciones internacionales relacionadas fundamentalmente con hechos bélicos, ¿no? Pero la justicia, naturalmente, va mucho más allá de la guerra, ¿no? Hay una justicia de la vida cotidiana, hay una justicia al interior de los estados. Entonces, me gustaría algún tipo de reflexión por parte suya. Claro, cuando uno se ubica en el ámbito internacional, la relación entre justicia, ley y fuerza es relativamente clara. Sin embargo, cuando nos ubicamos en espacios más chicos, frecuentemente lo injusto es la ley. Entonces, ¿qué hacer cuando la justicia no se puede realizar a través de la ley? Porque precisamente el ejercicio de la ley, como está acompañado con algunos de los fenómenos que se mencionaban antes, con la explotación, tanto de las personas como del entorno, etc., ¿qué hacer en ese tipo de casos? ¿Cómo llevar, aumentar las dimensiones de lo que usted acaba de plantear, que por cierto es enormemente interesante, a estas otras dimensiones de la vida cotidiana de cada uno de nosotros? Porque cuando hablan de un explotador africano, yo no tengo nada que ver con el tema, casi ni lo conocemos, y si nos hablan del país, de repente ni siquiera sabemos dónde está, ¿no es cierto? Pero la cuestión es traer un poco al terreno de nuestra cotidianidad estas nociones de justicia, y si estas se pudiesen, efectivamente, como acaban de plantear, si pudiese de alguna manera transnacionalizar. Básicamente quisiera plantear dos puntos, uno optimista y uno pesimista, para hacer breve esto. El pesimista básicamente va por la línea de que no solamente la justicia internacional no se aplica a estas grandes potencias, sino también que hay distintas acciones internacionales que se enfocan en acciones contra países débiles que son dejadas de lado. Es decir, al ejemplo que me refiero básicamente al Congo, en donde ha habido miles de muertes, no ha habido ninguna intervención. También me refiero al caso de Somalia, en el cual hay un estado fallido, en el cual tampoco se intervino en un primer momento, pero en vista de que el peligro a la intervención estadounidense era grande, se tuvo que cortar. Mi argumento, este pensamiento pesimista que quiero hacer patente es que no solamente debemos enfocarnos en lo grande, sino que hay conflictos entre países menores en los cuales muere igual cantidad de gente, y aún más que en los conflictos Kosovo, que en el conflicto chechenio. Han muerto más de 1 millón de kurdos en Turquía, en Chipre, en Chipre también han habido bastantes muertes, y no se ha actuado en estos estados que relativamente tienen peso chico en las relaciones internacionales. Para añadir un puntito rápido, es algo también, un punto expresado por un trabajo de Drury, en el cual
este plantea que incluso la ayuda humanitaria que pueden brindar los países no tiene nada humanitaria. La ayuda humanitaria que aprueba Estados Unidos pasa por el Congreso y el órgano por excelencia político es el Congreso. Este apoya con un argumento de politización también, incluso de la ayuda humanitaria. Y la visión optimista, un puntito rápido, es que si bien hemos hablado de corte más, en este corte un poco más negativo, el derecho internacional siento que está avanzando. Hay también un trabajo de Hart y Palin en el cual se dice que hay ciertas condiciones bajo el cual se pueden resolver disputas territoriales, las cuales han sido patentes a lo largo de toda la historia de la humanidad, en donde el derecho internacional ayuda. Básicamente esos dos puntos, tanto para reforzar como debatir un poco. No sé qué me podría decir. Muchas gracias. Sí, voy a comenzar. Empiezo a perder un poco en la brújula con todo lo que me han dicho. Lamentablemente no voy a poder responderlo todo. Soy consciente de mis limitaciones, pero al escucharlos, para mí todo lo que me dicen son cosas positivas, en el sentido de que me hace pensar y me recuerda otras facetas de esta problemática a las que me referí. Entonces, aun si no les doy una respuesta clara o completa, sus palabras no se han perdido. Entonces, mi primera intervención es, creo que como ustedes hay un avance de los estándares mínimos, pero en el fondo creo que este trabajo a favor de los derechos humanos toca más la opinión pública que las cortes de justicia, la Corte Penal Internacional en principio, y Pinochet arrestado, por supuesto, provocó un movimiento de opinión pública en el sentido de que había una ola de condena fuera de los tribunales contra él, pero el hecho de que no haya sido juzgado, creo yo, en el fondo nos habla de otra perspectiva, es decir, esa condena fue pronunciada, pero no fue una condena judicial, fue una condena pública. Y eso cuenta, por supuesto. Hay una forma de opinión pública mundial que es evidente. Al mismo tiempo, me veo tentado a decir, porque también estoy familiarizado con diferentes acciones respecto a la defensa de los derechos humanos, que la vocación por los derechos del hombre no es plenamente una política y puede convertirse lamentablemente en medio de manipulación. Las intervenciones militares internacionales a menudo son hechas en nombre de la defensa de los derechos humanos y nos olvidamos que al intervenir se violan inevitablemente esos mismos derechos, porque la guerra lleva su cortejo de destrucción. Hay un poco de, ¿cómo decirlo? No un chantaje, pero un secuestro moral, un arresto domiciliario, cuando nos dicen cómo se tolera la violación de derechos humanos en tal país, y cada vez uno piensa en un lugar distinto, es decir, vemos el ojo en la paja ajena. Y creo que no deberíamos olvidar que la mayoría de problemas de este tipo
tienen una solución política y no humanitaria. Y se trata de simplemente de relaciones de poder, y que esas relaciones de poder deberían ser resueltas en un marco esencialmente político. Esto me lleva un poco hacia la última intervención, donde decía que usted era pesimista porque no se interviene en Congo y en Somalia. De hecho, les hablé de Congo justamente hace unos minutos, ¿no? Porque es uno de los peores casos de degradación, de masacre, sobre el cual no se tomó ninguna decisión en la Corte Penal. Pero el llamar simplemente a una intervención, nuevamente repito, si se trata de una intervención militar, dado que eso fue lo que se interrumpió en Somalia, creo que no deberíamos tentar a la idea de intervención militar con tanta facilidad, porque no es evidente que en un país en guerra civil como Somalia, como Sudán, como hoy Siria, una intervención militar occidental, como decimos con mucha seriedad, de la comunidad internacional, cuando en realidad se trata de unos pocos países, mejore la situación para la población. Habría que ser más prudente en ese sentido, y creo que sí, habría que intervenir, pero creo que hay otros medios que una invasión, que un bombardeo, que una intervención militar. Condenar a todos los homicidas, decía usted también. Entiendo los efectos beneficiosos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que permitió anular algunas leyes, pero hace unos minutos otra pregunta hablaba de por qué detenerse con la justicia internacional cuando también hay la justicia nacional que es débil porque las leyes son injustas. Y creo que en la democracia una ley injusta se cambia por legislación que aprueba una ley mejor. No estamos pensando, creo, en democracia que haya una persona, una sombra provincial en la cabeza del poder que diga que hay que cambiar una ley por otra porque es injusta, o que hay que hacer una revolución para que mañana no haya más explotación del hombre por el hombre, porque sabemos que todas esas soluciones tienen sus propios inconvenientes. Entonces, creo que la ley puede ser cambiada. Quizá la ley de amnistía no hubiera podido ser anulada por votación de la Asamblea Nacional Peruana. No conozco suficiente la situación jurídica, pero en términos generales una ley injusta debe ser criticada, y después de todo para eso están los parlamentos, para eso se le paga a los diputados, justamente para aprobar nuevas leyes en democracia. Sé que hay un paso entre el bien y lo mejor. La justicia global, no estoy seguro de haber entendido bien lo que nos decía usted. Por supuesto, la pobreza, el cambio climático, el SIDA, son también desastres que nos golpean, pero ¿acaso son los tribunales los que deben resolver el problema del SIDA? Ahí también me pregunto si no tenemos hoy día tendencia a olvidar que
hay algo que se conoce como política, como poder político, que justamente tiene la tarea de intervenir sobre este tipo de temas para velar por el bien común. Y si el poder político no lo hace, creo que la justicia puede hacer menos. ¿Cómo podría la justicia hacerse del tema general de la pobreza o del SIDA o de otra degradación de la dignidad humana? Lamentables todas, por supuesto, pero no es quizá ese justamente el papel del poder político. Y agregaría que personalmente no sueño a la instauración de una comunidad global, es decir, una suerte de gobierno universal, no solo porque no veo cómo podría hacerse, sino porque creo que los seres humanos somos demasiado diversos como para poder vivir bajo una misma sociedad, y que hay, por supuesto, muchos inconvenientes en el sentido de que no pertenecemos todos a la misma sociedad, que no tengamos el mismo sistema de justicia, un solo ejército, pero los inconvenientes de la situación opuesta me parecen serían peores. Finalmente, creo que con respecto a la última intervención, soy como usted optimista, bueno, moderadamente, pero para ciertas cuestiones, por supuesto, más que para otras, y encuentro que las disputas territoriales deben ser hoy día tratadas por instituciones jurídicas y no por guerra. Si las cosas pueden continuar en esta vía, por supuesto, es un gran paso adelante. En sí, la ayuda humanitaria politizada creo que es una cuestión muy compleja y que no podemos resumir en una frase. A veces la ayuda humanitaria cumple objetivos los objetivos políticos de aquellos que la prestan. A veces sirven los objetivos políticos de aquellos que la reciben. Me acuerdo, por ejemplo, que en Etiopía, en una época, había un gobierno casi totalitario que recibía toda la ayuda humanitaria para las personas que sufrían de la hambruna, y con eso reforzaba su dictadura. Entonces, la ayuda humanitaria en ese caso tenía obviamente un efecto político desastroso, pero creo también que hay organismos humanitarios independientes y valientes cuyos miembros arriesgan su vida frecuentemente y que logran llevar ayuda médica, alimentaria u otra a poblaciones necesitadas. Creo que ahí no habría que sospechar de toda ayuda humanitaria. No sé si estaba pensando en eso, pero lo digo de todas maneras para alertarnos contra esa tentación. Eso es. Creo que he respondido a casi todas sus preguntas.